Existen dos tipos de células, la procariota y la eucariota. La célula procariota se considera como un organismo unicelular que carece de núcleo, mientras que las células eucariotas son pluricelulares, es decir, que los organismos que contienen estas células están formados por miles de millones de ellas. Las células eucariotas se dividen en animales y vegetales. La célula animal es una célula en la que está presente un núcleo real en donde se almacena el material genético. En promedio hay 200 tipos de células animales, entre las cuales se encuentran las neuronas, las células musculares y los eritrocitos. La célula animal está compuesta de una membrana celular, que es una capa doble compuesta de moléculas de alcohol, en la cual hay una gran diversidad de partículas que se encargan del transporte. El citoplasma es un fluido compuesto de elementos como ácidos nucleicos, azúcares, sales y aminoácidos. El núcleo es la parte central de la célula, que contiene el ADN. La membrana celular delimita el núcleo y regula la salida y entrada al núcleo. En el nucleolo se encuentran los genes que codifican el ARN ribosomal. La cromatina es la asociación de ADN con otras cromatinas, las cuales ayudan a compactar las hebras del ADN en cromosomas. El retículo endoplasmático son membranas en forma de laberinto que sintetizan grasas y asteroides. El aparato de Golgi modifica los productos que salen del retículo endoplasmático y procesa las proteínas, además de ser el organelo encargado de producir los lisosomas. Los lisosomas son sacos que digieren las estructuras celulares viejas de la célula o alguna partícula ingerida por la célula. Las mitocondrias se encargan de la producción del ATP, que es una molécula de energía, además de que aquí se realizan procesos metabólicos como el ciclo de Krebs, la betaoxidación de los ácidos grasos y la síntesis de los lípidos. Los peroxisomas eliminan el peróxido de hidrógeno de la célula, el cual es un compuesto químico muy dañino y que puede perjudicar las funciones que la misma célula realiza. ¿Qué es el ADN? El ADN es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, T, G, y el orden en que se combinen una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. ¿Cómo se forma el ADN? Ácido desoxirribonucleico. El ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos incluyen un grupo fosfato, uno de azúcar y uno de 4 tipos de bases nitrogenadas alternativas. Los 4 tipos de bases nitrogenadas encontradas en los nucleótidos son adenina, timina, guanina y citosina. Para formar una hebra de ADN, los nucleótidos se unen formando cadenas, alternando con los grupos de fosfato y azúcar. ¿Qué es el ARN? Es la sigla para ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas. El ARN está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. Asimismo, el ARN está compuesto por una cadena simple que en ocasiones puede duplicarse. Está conformado por nucleótidos unidos que forman cadenas,
Cada nucleótido está constituido por un azúcar, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, uracilo y citosina. El ARN transporta la información genética del ADN para la síntesis de las proteínas necesarias. Es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para digerir la síntesis proteica. El ARN comienza a ser estudiado en el año 1868 por Friedrich Nietzsche. Asimismo, fue la primera persona en investigar el ADN y promover el estudio de los ácidos nucleicos. ¿Cómo se forma el ARN? Ácido ribonucleico. El ARN está constituido por la unión de nucleótidos formado por una pentosa, por la ribosa, por bases nitrogenadas, que son adenina, guanina, citosina y uracilo. Este último sustituye a la timina del ADN. El ARN es más flexible que el ADN en cuanto a la forma en que aparece, que puede ser tanto como una cadena simple como dos cadenas unidas entre sí. ¿Qué diferencia hay del ADN y el ARN? En la estructura, el ADN está estructurado en dos cadenas que dibujan la famosa doble hélice. El ARN, en cambio, forma solo una cadena y es de menor longitud que las del ADN. La duplicación, transcripción y traducción celular son procesos destinados a la reproducción celular. La duplicación implica solo al ADN, la transcripción involucra los dos ácidos y la traducción actúa sobre el ARN. Nucleótidos. Los nucleótidos son macromoléculas de los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN. Cada uno contiene diferentes elementos. Los 5 tipos de nucleótidos son adenosina, guanina, citosina, timina y uracilo. Los 3 primeros están en ambas moléculas. En cuanto a los 2 últimos, la timina solo está en el ADN y el uracilo solamente en el ARN. La ubicación: el ADN se encuentra en el núcleo y el ARN en el citoplasma de las células eucariotas. En el caso de las células procariotas, ambos ácidos están en el citoplasma. La función que tiene el ADN es almacenar la información y el ARN no la almacena. Gregor Mendel fue un biólogo austriaco que nació el 20 de julio de 1822, conocido como el padre de la genética. Su trabajo realizando experimentos con el cruzamiento de guisantes le llevó a desarrollar las 3 leyes de la herencia, más conocidas como las leyes de Mendel en el año 1865. Las leyes de Mendel nos explican la transmisión de las características de una generación a otra. La primera ley, o ley de la uniformidad, establece que al cruzar 2 individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de genotipo nos referimos a la información que no se puede ver a simple vista porque se encuentra en los genes, y al hablar de fenotipo nos referimos a las características físicas que podemos ver a simple vista. Y al hablar de razas puras nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean recesivos o dominantes. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Para visualizar mejor la distribución de los alelos se necesita el cuadro de Punnett. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo. Todos los descendientes serán fenotípicamente amarillos y genotípicamente son heterocigotos. Pero aún así, a pesar de que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo verde. La segunda ley, o ley de la segregación, nos dice que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. La segunda ley nos dice
que al mezclar dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, es decir, dos chícharos amarillos heterocigotos, nos va a dar como resultado un chícharo verde porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punnett y como podemos observar, se cumple la proporción al obtener 3 chícharos amarillos y un chícharo verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente. Hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, sin seguir un patrón establecido, y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Entonces tenemos un chícharo amarillo con piel lisa, un chícharo amarillo con piel rugosa, un chícharo verde con piel lisa y un chícharo verde con piel rugosa. Todos los que tienen una letra A mayúscula son amarillas y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen una letra B mayúscula son de piel lisa y todos los que tienen dos letras B minúscula son de piel rugosa. Al finalizar, podemos obtener de estas cruzas 9 chícharos amarillos de piel lisa, 3 chícharos amarillos de piel rugosa, 3 chícharos verdes de piel lisa y un chícharo verde de piel rugosa. Y la proporción sería 9, 3, 3, 1. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero que aún así guardan cierta relación con sus progenitores.